¿Cómo y por qué un joven empieza a viajar? Bueno, pues pensando un poco, yo creo que para mí la lectura también fue aventura. Yo empecé a viajar en los libros, 9, 10 años, 11 años, adaptaciones de viajes clásicos para los niños. Yo me acuerdo que la Odisea, Ulises, yo era Telémaco, el que esperaba al padre que volviera, a Ulises, la Ilíada, los viajes hipotéticos algunos, o como el barón Munchausen, me acuerdo, o otros viajes de españoles en América que fundaron eso, lo que hoy se llama la geografía humana, las crónicas de Fernández de Oviedo, las crónicas de los descubrimientos en el Pacífico, pero sobre todo algo muy importante, los libros de caballería. Yo creo que yo tuve la suerte de leer a Amadís de Gaula de muy pequeño, una adaptación para niños. Después leí el auténtico Amadís de Gaula, su hijo Esplandián, las Sergas de Esplandián, y yo creo que los libros de caballería, el Quijote, son los que me llevaron a ese espíritu caballeresco que yo creo que fue el mismo que llamó a muchos de los descubridores en América, porque era el momento de los libros de caballería. Y después los cuentos ya familiares de 3 tíos míos, hermanos de mi padre, que se habían ido algunos de polizones a América. Uno había sido gaucho en Argentina, el otro estuvo en Brasil, y que nos contaban cosas que un muchacho joven idealiza. Tengan cuidado en lo que cuentan ustedes a sus hijos y nietos, sobre todo, porque lo que cuentan los niños se les queda dentro y después se escapan. El estilo griego de viajar, que no era el romano, los romanos eran columnas militares, pero los griegos iban ilustrándose y aprendiendo en los viajes. Yo creo que a él tenemos que volver y que es una manera que nos interesa, sobre todo ahora en que esta sociedad de consumo, como he dicho antes, nos atrapa y nos deja mucho más materialistas y menos espirituales. Hay que buscar esa espiritualidad en la cultura. La primera vez que voy a América es en enero de 1956. En vez de la Olimpiada de Melbourne, nos dan a elegir a Blume, Erauskin, Ángel Dione y a mí. Yo elijo Puerto Rico y aparezco por allá. Me meten en una fraternidad de morenos, todos eran negros, y ahí estoy con una beca como lanzador de disco. Para mí fue muy interesante porque descubrí algo que no conocía, siempre solamente en los libros, y después, sobre todo, cuando vuelvo a España, estuve en el Colegio de Agricultura de Mayagüez, veo que mis amigos no tienen ni idea de lo que es América y me entró un poco las ganas de dar a conocer esa América tan espectacular e impresionante que yo había conocido. En 1960, con el equipo de España de atletismo, como lanzador de disco, voy a Chile. Y en Chile lanzamos el disco, quedó segundo, y de pronto me entero de unas estatuas de la isla de Pascua, que ya conocía por haber leído. Me dicen, hay un barco una vez al año, el Pinto, un barco de la Marina, que lleva Pascua a prisioneros o a esclavos políticos y que hace un relevo de la Guardia. Entonces me quedé, desaparecí del aeropuerto y como esos refugiados políticos, pues todos vuelven a España, no es yo que me quedo. Soy profesora de atletismo, me acuerdo, en Chile, viviendo allá en un camastro de paja. Intento imposible ir en el Pinto, era un barco militar, asalto a Alexandria, que era el presidente entonces, y me da ya el permiso para ir en ese barco. Coincidí con 2 fotógrafos del National Geographic y ya empecé esa aventura, yo diría ilustrada, porque iba con el interés de conocer toda la historia. Me documenté muy bien, recogí 300 juegos de hilos, como los antiguos cunitas que hacían los pascuenses. Me acuerdo de uno de ellos, Cayunaterongo, Tequitamango, Ebequeracuracu, Tequetemacoy, cada uno tiene su traducción, eran mágicos, se hacían antes de salir a pescar, y eso fue una historia para mí apasionante, meterme dentro de ese mundo polinésico que desconocía. Aprendí canciones, la embruja de la isla de Pascua, Mariana Tan, dice que soy su hijo que murió ahogado y que soy la reencarnación, me enseñan los secretos de la isla y salgo en un ballenero. La única manera de no quedarme un año fue a los 3 meses en un ballenero que hizo escala salir. Iba a Iquique, al norte de Chile, y me quedé enrolado de marinero, era el que llevaba yo el arpón a proa. El capitán, que era Chilota, cazó casi 40 ballenas, las hinchábamos de aire, les ponían unas banderas y el barco nodriza la recogía, y con ese dinero pude comprarme una cámara de cine
desembarqué en Iquique, en el norte de Arica, me fui hasta Arica y de ahí en la frontera con Charaña, la frontera a 4.000 metros de altura con Bolivia, me fui andando hasta La Paz, una gran locura. Me eché una novia, fíjate, tenía una novia aymara que, como llevan muchas polleras, como 7 faldas, entre las rodillas pasaba máquinas de coser, de contrabando, yo la ayudaba, la pasaba de la mano, entonces una máquina, otro paseíto, otra máquina, entonces con ese dinero ya y andando pude llegar a La Paz. Y ahí, como yo había estudiado 7 años los jesuitas, me voy al convento de los jesuitas de La Paz, San Calixto, y en la enfermería ahí tengo mi cuartel general. Ahí empecé a descubrir América, descubrí la Titicaca, me metí con un alemán que trabajaba para el Museo Magdalena recolectando instrumentos antiguos en tumbas, de ahí bajé el río Ucayali, llegué al Amazonas, en el convento, siempre de convento en convento, en el convento de Iquitos, en los agustinos, el padre Ezcurra. Y con Julen Ezcurra ya empecé un poco a conocer ese Amazonas, los jíbaros del río Morona, Pastaza, los guambisas o guarunas, los indios que reducen las cabezas. Y ya bajé 3 años de Amazonas, filmé una película que llevé a televisión y dijeron, no, para eso hay películas de archivo mejores, pero en fin, los artículos me valió en Pueblo un premio nacional y con ese pasaporte de haber hecho ese trabajo me presenté en el Ya, que me acuerdo que hizo ya La Vanguardia de Barcelona y el Correo Español, fui el gran corresponsal que me mandaron a Siberia. Ya estamos en Siberia, estamos de Moscú en ese tren, que iba yo haciendo fotos, y claro, de pronto en Irkutsk, en el lago Baikal, donde Miguel Strogoff, me baja la policía y me dice, usted ha hecho fotos en tal y tal puente, usted es un espía. Nadie me entendía, solo se hablaba ruso, a la cárcel un mes, con 1 de octubre que ya empezaba a hacer un verdadero frío, y de pronto expulsado hacia Mongolia, pretendí pasar por Gobi a China, vuelto a expulsarme otra vez a Siberia rusa, y de ahí llegué a Najotka. Najotka, un barco hasta Yokohama, y en Yokohama ya un poco con morriña, a mi novia Marisol Asumendi, que vivía en Madrid, le dije, mira Marisol, coge los bártulos y vente a Tokio. Llego a Tokio, me casé en los jesuitas de Tokio, en Sofia University, y pues ya empezó mi viaje de televisión española. Ella me trajo un dinero para alquilar un cameraman, un cámara japonés, que sin cámara ninguna, porque no teníamos, fuimos a Hong Kong, alquilamos una cámara y nos fuimos a Vietnam. Pensión en Vietnam, en Saigón. Bombazo, la pensión abajo, nos salvamos por milagro, y a Marisol le dije, mira Marisol, al lado hay un país, al otro lado hay otro que se llama Tailandia, a la Embajada de España, espérame ya. Y mi pobre mujer, recién casada, se fue a la Embajada Española de Tailandia, me acuerdo, que ella me esperó a que terminara ya aquel reportaje. Vuelvo al Amazonas y ahí me encontré precisamente en el río Cutué, Leandro Aguirre, hablo de los años 61, 62, jefe de una tribu de indios yaguas, vivía allá, leproso, murió de lepra, pero fue el que me ayudó, como si fuera su hijo espiritual, me colocó la hamaca allá al lado del jefe de la tribu y gracias a él pude entrar en una tribu muy difícil de entrar, donde después me sirvió sobre todo cuando trabajaba como etnobotánico, porque había estudiado perito agrícola, clasificando alucinógenos, plantas medicinales, las leyendas y clasificando las flores y las plantas y los frutos en el Museo Goeldi de Belén. Y de ahí nos fuimos a Nepal, Saigón, bueno, llegamos a Indonesia, precisamente a Yakarta, el año de, ¿os acordáis de la película Vivir peligrosamente? Ese año, 1965. Ya iba embarazada Marisol, pasándolo muy mal. En Nepal fue terrible y ya después fuimos a Jerusalén y un poco eso fue mi primera incursión por Europa del Norte, Siberia, hemos dejado ya atrás América, y ya después en televisión española con esos programas ya entré y directamente el siguiente programa me dijeron vete al Congo, donde con los paracaidistas belgas en la toma de Stanleyville pues me tiraron, me dieron una patada, me colgaron el paracaídas y ahí aparecí. Ahí busqué el sagrario de las monjas españolas asesinadas, casi todas eran vasco-navarras, eran de Ugarte Araquil. Enterré a las monjas, le puse la cruz, me traje sus cartas y el sagrario
con las formas, me acuerdo porque ese sagrario se abrió en Televisión Española y las dominicas pudieron comulgar aquellas Navidades del 65 con las formas consagradas delante de sus hermanas todavía vivas. Y ya empezó un deambular y unas crónicas en el tiempo siendo testigo, siendo cronista o notario de actos importantes que pasaban en el mundo. La muerte de Nasser, una entrevista a Chou En-lai, Indira Gandhi en Bangladesh, después se me ocurrió un poco, después de 10 veces en Vietnam, yendo con los marines, yendo con comandos dentro a buscar Vietcong, ya un poco aburrido de lo que significaba la última entrevista de Haile Selassie. Se la hice yo cuando estaba ya prisionero del DERC, poco después lo mataron. Yo ya dije, el primer periodista que dije estaba prisionero, porque lo toqué, le puse el micrófono de corbata, y hacer eso con un emperador, reencarnación del Ras de Dios, pues eso, como me dejaron tocarlo, significaba que estaba prisionero, ya no tenía sus poderes. Y de ahí ya cambié un poco a hacer programas que se llamaron El Mundo en Acción, 3 capítulos de 1 hora en China, hicimos la ruta de Marco Polo, 13 capítulos, la ruta de Clavijo, que era un embajador de Castilla en 1404 a Tamerlán en Samarcanda, donde a 4 kilómetros de Samarcanda hay hoy en día una ciudad que se llama Madrid, porque ahí recibió al embajador de Carlos V, que era Ruy González de Clavijo. Mis padres habían ido al Amazonas, yo estaba en casa en Madrid con mis hermanos y un día de repente sonó la puerta y apareció un señor con un pasaporte y un billete de avión. Me dijo, mira, he estado con tus padres en Ecuador, en Quito, y tus padres mandan este pasaporte para ti y este billete y te vas pasado mañana a Ecuador. Yo tenía 9 años, no tenía ni idea de nada, no sabía nada. Lo único que sabía es que el viaje era muy largo, que era atravesar todo el Atlántico. Y de repente, pues eso, con 9 años me presenté en Quito, mis padres estaban ahí en el aeropuerto esperándome y de ahí nos cogimos una avioneta y nos fuimos al río Napo, a la selva del Amazonas, donde mi padre llevaba varios meses construyendo una lancha, una barca, con 2 canoas, 2 piraguas de 13 metros, hizo una plataforma en medio y ahí hizo una cabaña, y esa cabaña se convirtió en nuestra casa pues a lo largo de 9 meses que estuvimos recorriendo todo el río Amazonas. Yo conocí a Miguel de la Cuadra el año 1975. Yo llevaba en la selva en aquel tiempo unos 10 años. Lo conocí con motivo de una expedición que hicieron la ruta del Amazonas, la ruta orellana. Antes, lógicamente, había oído hablar de él, pero personalmente no le conocía. Entonces, cuando llegó ahí me invitó a que le acompañara, porque no conocía la zona, y que yo, como vivía ahí, quería pues tener a alguien que pudiera contactar con los indígenas, conocer la región. Y así estuvimos en ese asunto pues como 3 o 4 días, y fue el momento que él aprovechó para que yo le hiciera un pequeño papelito como padre Carvajal en la expedición. Y aquella noche, por cosas y azares, me pegué un golpetazo monumental en la frente, y así que al día siguiente salí como padre Carvajal auténtico. O sea, salía con el flechazo en el ojo, pero de verdad es que me había pegado un golpe que casi me mato. Con estos 3 barcos, que hoy, día de Jueves Santo de 1977, botamos al agua, bajaremos el río Napo, después el Amazonas y navegaremos hasta España. Resultó muy bien, eran 3 galeones, Miguel iba haciendo las tomas con Televisión Española, y los galeones, mientras iban navegando, se hizo la misa, que fue una misa auténtica además, porque los que iban en la nave, que eran de varias naciones, pues dijeron que sí, que querían hacerlo en serio, que ellos eran creyentes, y se les hizo una misa de verdad. Y así es como hicimos esa primera aventurita por allá, ¿no? Tuvimos la suerte que llegamos a una tribu de indios pebas, en la desembocadura del río Napo con el Amazonas, donde mi padre había estado hacía 25 años. Había algún indígena, alguno de los más mayores de la tribu, que se acordaban de él. Entonces mi padre me trajo el indio, el jefe de la tribu trajo a su hijo, que tenía mi edad más o menos, nos presentaron, entonces el niño inmediatamente me trajo una cerbatana y me dio una cerbatana, y como a 40 metros de donde nos encontrábamos había un banano, un fruto del banano, una palmera de banano, y que el fruto que queda, la vulva que queda cuando quitas todos los plátanos, es una vulva así verde, ¿no?
Y entonces el niño me dijo, toma la cerbatana y dale ahí, ¿no? Y era como una especie de, para mí, me sentí como si me estuvieran haciendo un examen, ¿no? Pero claro, nosotros en casa habíamos jugado con cerbatanas y con flechas envenenadas de curare durante toda nuestra vida. Entonces manejaba yo la cerbatana casi mejor que él, ¿no? Y entonces nada, me dio la cerbatana, disparé, le di en la vulva esta del plato, el tío se quedó muy impresionado, le gustó mucho, me regaló la cerbatana y nada, y no tuvimos ningún problema, jugaba con ellos, andaba con ellos descalzo. Todo el día andaba descalzo y es una de las cosas que más me sorprendió cuando regresamos luego a Madrid, a España, el primer día que fui al colegio, no me encontraba, porque iba con zapatos y no me encontraba con los zapatos y me acuerdo que estaba en clase y no pude más, me los quité, los solté y el cura vino y me dijo, ¿pero qué haces sin zapatos? Y dije, mire padre, yo lo siento, pero es que no puedo andar con zapatos, ¿sabes? O sea, he estado 9 meses sin zapatos y no me caben en los pies, no me entran, ¿sabes? Yo vivía con indios quichuas, pero Miguel en aquella oportunidad tuvo ocasión de conocer a los indígenas guaraní, que en aquella época se llamaban aucas y aterrorizaban a toda la ribera del río Napo. Miguel cuando llegó pues quiso verlos porque eran hombres que vivían pues como en los tiempos del diluvio, ¿no? Desnudos, con lanzas. Nosotros anduvimos detrás de ellos durante muchísimos años, fue imposible dar con ellos. Y por fin con las compañías petroleras que llegaron a revisar la zona de la selva del Ecuador, asomaron. Entonces es cuando nosotros pudimos tomar contacto con ellos y fue el tiempo que llegó Miguel. Cuando llegó Miguel, pues lógicamente pudo hacer algunas entrevistas con ellos, hacer unas tomas muy interesantes y tratar con ellos también en un plan amistoso para ver si después todos podíamos llegar a hacer que esta gente viniera y dejara las armas. Los indios guaraní todavía están en estado seminómada. ¿Puedes preguntarle qué es lo que comen aquí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Samuel, pregúntale qué ha sentido. Dice que se ha paseado muy bien y como una golondrina, que ha bajado como una golondrina desde el cielo. Siempre pensamos nosotros que ir con una mujer era más fácil, porque siempre es un símbolo de paz, es algo distinto. Nadie va a la guerra con mujeres, y ellos tampoco. Entonces pensamos eso. De hecho, cuando Miguel entró con la mujer, y lógicamente pues cayó muy bien. Yo llegué a vivir con ellos temporadas largas, desnudo totalmente como ellos. Como Miguel los conoció cuando él entró con Marisol, y era un modo de vivir increíble. Lo único que hice en ese tiempo fue enseñarles a leer y escribir. Y ellos me enseñaban a mí el guaraní. Por supuesto dejé el colegio, estoy hablando, era pues en el mes de enero, una cosa así, dejé colegio, dejé clases, dejé todo. Y las clases que recibí ahí eran las clases, pues eso, que mi padre me enseñaba, ¿no? Pues me enseñaba de botánica, de naturaleza, de zoología, de animales, de tribus, de plantas, un poco de todo. Esa era la experiencia y esas fueron las clases que estuve teniendo durante esos meses ahí en el Amazonas, ¿no? O sea, mi padre y mi madre, los dos se convirtieron un poco en profesores. Yo me acuerdo muy bien de Miguel, que venían en una balsa con una casucha ya de paja, y venía Marisol, toda re guapísima, y Rodrigo, que era el único que tenían entonces, que era todo ojos, unos ojos grandotes así, todo azules, maravillosos. Sí, me lo recuerdo muy bien, metidos allá en la selva, y luego supe, yo no estuve, pero me contó Miguel que habían ido a visitar a los guaraní de un lugar que llaman Cotonaco. De ahí lo que me contó él, parece que lo recibieron bien, estuvieron muy bien, les quitaron todo lo que tenían, que es lo que hacían siempre. Incluso hubo alguno que se comió las cremas de Marisol pensando que se trataban de latas de atún. Fue muy bonito, me acuerdo muy bien de toda aquella... Incluso cuando ya nos despedíamos, porque yo los dejé río abajo, Napo había crecido muchísimo, y ya el último adiós cuando los vi que se iban. Miguel entonces era un mozallor impresionante, con una barba, todo guapo. Me acuerdo mucho de él.
La verdad es que en aquella época, sobre todo, mi padre salía mucho en televisión, sus reportajes eran pues muy espectaculares, siempre andaba, pues cuando estaba en la guerra de Vietnam, o estaba cuando estuvo con los eritreos en Etiopía, estaba haciendo muchísimas cosas, era muy conocido, y él era envidia de todos los niños. Tu padre, le he visto con la serpiente, le he visto con los indios, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Llegar por helicóptero. Es imposible atravesar esta impenetrable selva. Los aucas han retirado las cabeceras de estos ríos y aquí nunca ha llegado la civilización, solamente los petroleros a través de helicópteros. El recuerdo ese, yo el recuerdo que tengo de ser pequeño era, mi padre siempre estaba de viaje, además era lo típica, ay, ¿tu padre dónde está? Y siempre estaba en algún sitio extrañísimo, además siempre estaba o en la guerra de no sé dónde, o con la guerrilla de no sé qué, o subiendo un río con una tribu, o perdido en una selva, o desaparecido en cualquier sitio. Entonces, yo lo veía casi como normal. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando desapareció con la guerrilla eritrea, que al final lo encontró, fue repatriado gracias a Cruz Roja de Ginebra y tal, y llegó, adelgazó 20 kilos, fue un número, salió en portada en el ABC el día que llegó y tal. Yo lo veía casi como normal, o sea, yo no me parecía una cosa tan extraña, o sea, ahora me doy cuenta y lo pienso, claro, ¿y tu padre dónde está? No, mi padre está en la guerra de Vietnam. Y ahora lo piensas y te das cuenta, ¿no?, del sentido que tiene eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues una de las veces que vino de Vietnam, trajo la comida que les daban los soldados americanos, que era comida así deshidratada y liofilizada para andar por la selva. Y cuando llegó a España, pues nos cogió un día a todos los hermanos, nos llevó al monte y nos enseñó cómo comían los soldados en la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces nos enseñaba que hacer el fuego así, no puedes hacer fuego para que no te vean los Vietcongs, no sé qué, era de verdad jugar a cosas que estabas viendo en televisión que pasaban en la tele, que era la noticia de entonces, ¿no? Y nosotros jugábamos con eso, ¿no? Para mí la cámara de televisión, y fueron los años de televisión española, fue como una alfombra mágica que me llevó por todo el mundo, Melanesia, Polinesia, Pacífico, Norte y Sur de América, y un poco nos acercó a esas páginas notariales de la historia del mundo en aquel tiempo. En África, no solamente las monjas del Congo, sino también estuve en la cárcel un mes precisamente en Mozambique, cuando independencia. Allá con el Frelimo, los periodistas siempre somos mal recibidos porque somos los que hacemos el acta notarial en cada sitio de lo que está pasando. Era el momento de la independencia y terminé en la cárcel de Masaba, con los de Lapide al lado. Pero vamos, ya salimos a los 15 días, pero siempre son aventuras interesantes de contar, como la llegada a Biafra, en que no podían entrar nada más que un pool que hicimos entre 4 televisiones. Yo tuve la suerte de entrar, uno de los primeros hasta Werri, y también recibimos un premio porque fue uno de los primeros programas en aquel tiempo internacionales, porque España todavía no había salido. Me nombraron primer corresponsal en América, tuve la suerte el año 67 de estar invitado en Casa de Neruda, en Isla Negra, y allá hicimos un reportaje sobre el 12 de octubre muy interesante. Tenemos que tener más Barahona de Soto y más Federico García Lorca y más Unamuno, y tenemos que heliotizarnos menos y tenemos que afrancesarnos menos, tenemos que recobrar nuestras tradiciones en América. Y fui a hacer otro a León Felipe que me esperaba en México. En el ínterin paso por Lima. En Lima me dicen, hay un guerrillero en Valle Grande que está, que lo han cogido en la Quebrada del Naranjo. Total, fui corriendo, y el Che Guevara. Hablo de octubre del 67. Entonces tuve, bueno, como periodista, la primicia de estar allá cuando estuvo en el lavadero del hospital. Hicimos una entrevista al soldado que lo había cogido, que me contaba cómo le había con la ametralladora tirado una ráfaga y uno de los tiros leve, una herida leve en el muslo izquierdo, y otra le destrozó el arma al Che Guevara, que gritó, no me mates, soy el Che. Palabras del que le hice la entrevista. Entonces, eso es importante porque Centeno Anaya, el coronel, me dijo, el Che Guevara ha muerto por las heridas recibidas en el combate. Y no fue así, porque el director del hospital, en el cadáver, señalándome el corazón, me dijo, este hombre ha muerto instantáneamente, claro, lo ajusticiaron después. Entonces, todo eso se supo en televisión española, mucho antes que en la prensa, y nos dieron un premio internacional de la crítica a Montecarlo, me acuerdo todavía, programa que ha desaparecido del archivo de televisión, desapareció hace muchos años, pero que fue unas de ya un poco esas páginas de la historia que ha vivido América y que he tenido la suerte de irlas viviendo de cerca. La guerra de Kipur, que fue muy importante porque allá pudimos alquilar un coche 4x4 con tracción 4 ruedas, y entre los 300 tanques que avanzábamos hacia los sirios
pues nos pararon las bombas con napalm que tiraban los aviones sirios. Yo creo que eso fue una experiencia única. Me acuerdo que iba con Márquez y Verdugo, los dos cámaras, y tuvimos que salir corriendo para meternos debajo de una alcantarilla por las bombas napalm. Verdugo se quedó atrancado dentro del coche y son, bueno, miles de anécdotas que han pasado. La preocupación de entonces con esas cámaras que teníamos, que no son los de ahora, de 16 milímetros, era sacar la película y llegar a Madrid y poderla poner. Yo creo, Ricardo, que la gran aventura era, acércame un momentito la cámara esta, pues todo lo que significaba el grabar con un sonido por un lado. A veces yo tenía que ir con la grabadora unida a ti con cable. Cuando ya se sofisticó más, pues hicimos con el cuarzo y con uno de estos, perdona, que yo siempre iba, tú ibas con la cámara completa y yo con uno, con el chasis de repuesto, con un chasis de repuesto, pues por si acaso para no perdernos. Eso nos llevaba solo para 10 minutos. Y después el sonido, pues a repicarlo, a hacer otro 16. Banda, cortar el sonido por un lado, ir a la moviola, a la de doble banda. Pues imagínate como ahora, que va todo... Pero fíjate, no abro yo un chasis de esto hace tiempo, qué barbaridad. Claro, porque esto ya ha pasado, es historia casi. Huele, el olor, fíjate el olor, cómo se recuerda. El olor a celuloide. Oh, una maravilla. Me acuerdo una vez está a oscuras, una vez estuvimos en la guerra del Sinaí y me cargaron la película al revés, con la emulsión para el otro lado. Sabes que había cámaras. Claro. La Eclair. Depende para la Eclair. Tenía que en lugar de venir la emulsión hacia adentro, viene hacia afuera. Y toda la guerra del Kipur fue grabada al revés. Bueno, un desastre. Ahora ya no se puede porque ahora ya pues estamos en otros tiempos cuando ya no puedes traer animales de fuera, ¿no? Mi padre, cuando éramos muy pequeños, siempre que iba a algún viaje, a algún sitio exótico, siempre nos traía algún bicho, algún animal, alguna serpiente, algún mono. Y recuerdo una vez, nos trajo una serpiente, una víbora del Gabón, Vitis gabonica, que es una de las más venenosas del mundo, pero entonces nosotros no lo sabíamos, entonces la trajo a casa, la sacó del saco, estuvimos ahí mirándola. Él no debía tenerlas todas consigo porque no nos dejó tocarla. Pero inmediatamente mi madre dijo, no, esta víbora fuera de aquí, esta no está en casa, ¿sabes? Llevarla al zoo, entonces la llevamos al zoo de Madrid y recuerdo que cuando la sacamos del saco, estaba el cuidador que era un especialista en ofidios del zoo de Madrid y al sacarla del saco y al verla, pegó un salto para atrás y dijo, pero hombre, pero esto es una víbora del Gabón, esto es venenosísimo, ¿cómo habéis traído esto? Claro, entonces en ese momento yo me acuerdo que pensé, tengo un padre que es un inconsciente, ¿sabes? O sea, que nos ha dejado andar jugando con esta víbora. Una de las páginas más interesantes, hombre, de los momentos que hemos vivido y sobre todo en familia, para mí ha sido la experiencia del circo. La historia es más o menos así. UNICEF me llamó para participar en una gala de Navidad, como lo hacían en París, en un circo. Entonces, algunos compañeros de televisión, otros de cine, cada uno escogía, pues uno hacer de clown, otro participar ayudando, y se me ocurrió y le dije, entonces era Ángel Cristo, mira Ángel, yo o hago un número de verdad o no participo. ¿Y te atreverías con los leones y con los tigres? Y yo, pues muy bien. Entonces, durante casi un mes, a las 3 de la mañana, cuando ya estaban las jaulas llenas de los animales que habían comido, empezamos a salir a la jaula, a dejar mi ropa, para que olieran como olía yo, a hablarles todos los días, hasta que por fin ya me dijo un día, podemos empezar. Eran 2 caballos, un tigre y un león. Tenía que hacer que subiera el caballo, el tigre, su caballo y el león al suyo, conmigo encima, saltar por un aro con fuego, y todo eso era muy complicado, pero poco a poco, durante un mes más, fui hasta que por fin dominé el número. Hicimos un número muy bonito, con mucho miedo, porque claro, estar montado en un caballo percherón y hacerle saltar al león y ver esa mole encima de más de 500 kilos, pomba, sentarse y los dos galopar, con un galope muy corto, hasta que por fin, al final ya de ese festival de UNICEF, me dijo, Miguel, quiero que sigas. Yo le dije, yo quiero hacer un libro sobre el circo, pues nada, vente con nosotros. Digo, hombre, no puedo, tengo que estar en televisión española. Bueno, me convenció y 2 años en el circo.
la feria de Sevilla, la feria del Pilar, Cáceres, por toda España con el número. Hasta que una vez en Valencia, en unas navidades, me acordaré siempre, el tigre se resbaló, se agarró al cuello del caballo y con las patas le abrió toda la tripa. El león que vio aquello salió corriendo, yo me subí por la verja, bueno, casi terminamos ahí. Y al día siguiente, para no defraudar al público, tenía yo 8 leones, 4 machos y 4 hembras. Otro número distinto, en los que ya tenía que defenderme de los leones porque a veces venían. Me enseñaron a que primero era el palo, primero el látigo, el ruido del látigo, flash, restallaba y se iban. Después, si no se iban y no obedecían, el palo. Después una forca, una especie de hierro, una silla, hasta que por fin ya, si no resultaba ninguno de esos, se acostumbraba, o yo me iba de uno a otro demasiado deprisa, terminaba abalanzándose el león y fue muy peligroso. Para mí fue una experiencia vivida con mi mujer, Marisol, con mis hijos, Sol, Rodrigo e Íñigo. Uno hacían los elefantes, salían en los elefantes con 4 y 3 años, el otro hacía una serpiente con los chinos, una especie de dragón, y allá todos viviendo en carromato y haciendo pues esa experiencia de la que a mí siempre me ha gustado, que fue el nomadismo de unos itinerantes circenses, de unos nómadas, que me dio, yo creo, un acercamiento a esa felicidad, porque la felicidad de verdad están en los sin camisa, sin calcetines y en los que de verdad no tienen ni reloj ni calendario, en ese nomadismo que contagia un optimismo maravilloso. Aquella época del circo me pilló a mí un poco de refilón, yo estaba interno entonces y los fines de semana cuando salía del colegio estaba interno precisamente porque había perdido todo el curso por el viaje al Amazonas, ¿no? Y los fines de semana cuando salía me unía donde estaba el circo ese fin de semana, pues le tocaba en Valencia, y me cogía el autobús, me iba a Valencia o estaba en Extremadura, me iba a Extremadura, y entonces siempre, en el circo siempre hacía falta algo, siempre hacía falta una persona que, por ejemplo, yo me acuerdo que había un espectáculo, un número precioso que hacía Ángel Cristo, que era en la pista de hielo, pues todos los empleados del circo con un dragón, de esos dragones chinos, todos con patines, iban por la pista. Entonces un día, oye, que falta alguien, no sé qué, venga tú, Rodrigo, ponte, y te metes ahí, ¿no? Y entonces era la vida del circo, porque vivíamos en el circo, mi padre tenía una caravana, y vivíamos en el circo, entonces yo me acuerdo con los hijos de todos los demás participantes, de todos los demás artistas del circo, pues los rumanos que eran los trapecistas, los otros que eran el que hacía el número de magia, ¿no? Y fue una vida un poco triste porque desde pequeño tienes la idea del circo que es un mundo precioso, de colores y tal, y entonces conocer el circo, la otra parte, ¿no? Lo que está detrás, es un mundo bastante triste, ¿no? Porque es gente un poco desarraigada cada día en un sitio, no tienes un hogar, el colegio lo llevan ellos dentro del circo, ¿no? Hay uno de los profesores, uno de los artistas, da clase a los demás hijos de los artistas, ¿no? Entonces, es un mundo un poco desarraigado y desde entonces nosotros, la verdad es que mis hermanos y yo tenemos un poco de manía al circo, ¿no? Tenemos un poco de manía al circo. Pero no, lo pasamos muy bien, muy divertido. Bueno, Curro, a mí me gustaría un poco recordar tiempo, no recordar, porque aquí estamos todos los días, pero todos los días desde hace más de 30 años. 30 años, cuando las charribodas es que empezamos, porque lo de las charribodas tengo que contarte, de que las charribodas, Miguel, para mí siempre ha sido Miguel. Y entonces matábamos el cerdo y nada más matar el cerdo se comía el hígado. Calentito, pero con temperatura de cuerpo. Con temperatura la que tenía el cuerpo, pero joder, es que aquello bien, bueno, era un espectáculo. Un poco de limón, pero bueno. Y un día te pregunto, ¿y por qué comes? Porque está caliente. Era como si saldría frito. Es que la gente no come caliente, hay que comer caliente. El hígado crudo. Estamos hablando de hígado crudo. Ya sabes que de focas y de cosas raras hemos comido mucho. En eso nos distinguimos de los indios del Amazonas, que ahí no quieren ver la sangre. En cuanto ven la sangre, es malo. Esto me recuerda mucho, pues cuando, fíjate, son casi 10 años por ahí, por Amazonas, por sitios raros, donde lo que faltaba era la mano de currito en esos sitios. Ya te he traído yo comidas raras alguna vez por aquí. Ya lo creo. Yo me acuerdo, fíjate, allá pues hemos comido hormigas así de grandes, pero para buscar la buena hormiga tenías que coger el oso hormiguero, porque hay otras venenosas, abrirle y comer las hormigas que tiene dentro. Mariposas, murciélagos con hoja de plátano, lo metes en las ascuas, y eso se hace y el murciélago es buenísimo. Una palmera que tirabas y había unos gusanos así, que le quitas la cabeza, chupas el gusano, mantequilla del indio le llamaban, no sabes que te tengo que traer cosas de eso. Bueno, como padre, ha sido siempre un padre muy severo, ¿no? Ha sido siempre muy estricto. Yo la verdad es que tengo que reconocer que yo he sido un hijo bastante desastroso, ¿no? He sido muy mal estudiante siempre y entonces se dan en casa muchos disgustos, ¿no? Pero yo creo que me ha educado. Yo si hubiera tenido un hijo como yo, hubiera sido mucho peor que él, ¿no? Porque he sido un desastre y él la verdad es que se ha portado muy bien.
cuando yo era más joven le ponía muy nervioso que salía por las noches, ¿no? Que andara por las noches por ahí pues, con los amigos y tal, ¿no? De fiesta y tal, ¿no? Y entonces él me decía, hora que llegues tarde tienes que llegar a casa a tal hora, ¿no? Hora que llegues tarde es una hora antes que te despierto. Entonces, por ejemplo, si llegaba a las 4 de la mañana me decía, en vez de despertarte a las 9 te despierto a las 8 y tal, ¿no? Si llegaba a las 5 me despertaba en vez de a las 8 a las 7, ¿no? Hasta que llegaba un momento que no dormías, ¿no? Y entonces, como no dormía, cogía y me metía por la ventana de mi habitación, me metía una manguera hasta que me llegaba a la altura de la cara. Y entonces se iba, daba la manguera y yo me levantaba como si estuviera hundiéndome en el Titanic y estaba con el agua cayéndote. Entonces, ¿lo ves? Llegas tarde, te despierto temprano y tal, ¿no? En ese aspecto es como te decía antes, ¿no? Que no entendía, siempre decía, ¿pero qué andaréis haciendo por la noche que no podéis hacer por el día, ¿no? Entonces era una cosa, él siempre, yo creo que por su mentalidad de deportista, de sano y tal, no ha entendido mucho la generación nuestra, ¿no? De salir del cachondeo de los amigos de la noche, ¿no? Pero bueno, lo ha llevado bastante bien, la verdad es que lo ha llevado bastante bien. Bueno, pues esta es la casa solariega de los Arrita Mascarua, de mi abuela por parte de padre, que estaba antes unida con este gran jardín, con esas magníficas secuoyas traídas por la familia de México, por Magdalena Garay, que además enterró un tesoro aquí que hemos buscado. Me acuerdo cuando era pequeño, buscando y cavando por todas las esquinas, nunca se encontró el tesoro. Había un tenis, ahí tomábamos el té por la tarde, y esta era la casa de mis abuelos, pero mis abuelos de mi abuela por parte de padre, de la familia Arrieta Mascarua, con los dos escudos, Salazar y Salcedo, Zamudio y los Arrieta Mascarua. Aquí nació mi padre y mi abuela, Rosario Cuadra Salcedo, murió cuando nació mi padre. Y aquí nacieron casi 6 de los 14 hermanos de mi padre. Aquí me acuerdo de pequeño porque también vivía mi tía hasta hace poco, mi tía María Dolores, mi padrastro, el hermano de mi padre Andrés, que se casó con mi madre. Aquí era alcalde de Güeñes, y aquí veníamos todos a ver los legajos en esta casa que era el archivo, uno de los archivos más importantes del País Vasco, con documentos antiquísimos guardados aquí dentro. Ahora ya no vive nadie, hay una persona que lo cuida, y también en la parte de arriba vivían nuestros parientes Arrieta Mascarua Castet. Me acuerdo de pequeño de ver una monja con mi madre, íbamos a San Sebastián, a la Superiora, Conchita, con el avión ese grande que tenían. Y aquí está también un convento de las monjas, porque la mitad del jardín se lo regalamos a mis abuelos, a las monjas, para tener ahí una fundación. Yo te vi la última vez en San Sebastián, cuando tenías unas cosas... Me acuerdo de la última foto que hicimos en esta puerta gótica, que está traída de una torre de la familia de aquí cercana. Y aquí, cuando vine del Amazonas, lo primero, después de soñar mucho los 4 años que estuve en América, en esta casa, pues nos hicimos aquí unas fotos de recuerdo con unas largas y grandes barbas. Esta era la línea materna de mi padre. La línea paterna es en Zalla, que iremos a ver, la casa torre donde está el escudo de la familia, que ha pasado a ser Ayuntamiento de Zalla. Estamos en Zalla, en lo que era el jardín de nuestra familia, de la Casa Salcedo, la Torre de Murga. Mi abuelo nació aquí, de aquí cuando se casó con la Arrieta Mascarua de Rosario de Güeñes, se fue a vivir allá. Aquí en la torre está el escudo con las 13 estrellas de Salazar, y también con la leyenda que desde pequeño nos hacían aprendernos, y yo pues nos horrorizaba. Ahora se lo hago yo que mis hijos la aprendan, pero todavía me acuerdo. Salces y panela son estas armas sin eduvio, sin mancha, nietas del rey León, el claro conde Don Rubio. Entonces, Don Rubio es el fundador de la familia Salcedo, que está enterrado en Quejana, que es donde bautizo yo a mis nietos y nietas, en el monasterio de Quejana. Allá está enterrado con todos los 5 primeros señores de Ayala, antes del canciller. Cuentan las antiguas crónicas como este valle, el Valle de Salcedo, era habitado por los señores de Salcedo antes del año 1000. En el año 1000, María de Salcedo se casó con el conde Don Rubio. El río que pasa por este valle es el río Cadagua o río Salcedón. Y esta es la torre de Íñigo de la Cuadra de Salcedo, que vivió aquí y que enlazaba el parentesco con los de la Cuadra, Salcedo, y con el valle de Ayala. Los dos valles, Ayala y Encartaciones, se unieron. Y los señores de Ayala fueron señores de Salcedo y viceversa.
de cómo los vizcaínos tomaron por señor a Íñigo Izquierra, que fue el tercer señor que obvieron los vizcaínos. Este es el libro de uno de los 25 libros de Lope García Salazar. Lope García Salazar es el que escribió Las bienandanzas e fortunas. Estos 25 libros se hicieron precisamente aquí, en Muñatones. Lope García Salazar era señor de Muñatones. Sus hijos, sus 3 hijos legítimos, tuvo 99 hijos ilegítimos. Hay que pensar que por esta puerta salía a guerrear Lope García Salazar, y lo cuentan las crónicas, con 65 hijos a caballo. Aquí Lope García fue encerrado por sus 3 hijos legítimos en el aljibe y pasó varios años escribiendo Las bienandanzas y fortunas. Los señores mayores, los parientes mayores de los oñacinos eran Lope García Salazar, también los Salcedos del Valle de Salcedo y de Ayala, pariente nuestro era Lope García, y aquí cuentan, y aquí empezó la historia cuando yo era muy pequeño y me traían mis padres precisamente a hablarme de estas raíces. Bueno, abrimos estas ventanas después de 20 años. Aquí vivía yo con mi madre, mi abuela, mi hermano, y una vista estupenda, se ve toda... Bueno, volver a ver esto otra vez. Aquí he vivido también con mis hijos, Rodrigo, Sol, cuando eran pequeños. Rodrigo nació en San Sebastián, y con mi mujer Marisol. Pero aquí vivimos muy felices, y ojalá volvamos otra vez porque merece la pena este contacto con el pasado. Y aquí en este frontón no estaba cubierto entonces, aquí aprendíamos a jugar, tendría la edad de estos chicos, 8 años, jugábamos allá en la raya pequeña, en aquella esquina. Y yo jugaba a los bolos aquí también, ahí ha estado la bolera. Aquí venía todo lo que era la cantarilla. Y he visto aquí hasta arrastre de piedras aquí. ¿Cómo ha cambiado el antiguo? Os habéis hecho elegantes ya. Pues aquí desde el frontón, me acuerdo que aquí abajo había una bolera, aquí he visto arrastrar piedras a los bueyes, y este es el mercado que ahora está cerrado, donde bajamos a acompañar a veces para hacer la compra. Y la iglesia en esta plaza de la calle Matía del Antiguo, donde venía mi madre, que éramos navarros por madre, Gallarre Galvete del Roncal, de Ciordia, y vizcaínos por padre. Entonces aquí he pasado, pues aquí tenían mis mejores amigos, en este barrio, en el Antiguo, y ahí al fondo pues Sigueldo, y los recuerdos de la playa, el deporte, el disco, 20 años de Federación Guipuzcoana tirando el disco y la barra vasca, y después algunos inviernos también estudiando aquí en el colegio, me acuerdo, Avenida Navarra, en el colegio de los jesuitas, que una vez me seleccionaron con 16 años para ir a un campeonato a Mónaco, me acuerdo, los jesuitas. Después también estudié en los marianistas, en la Cuesta de Atlapeta, y después a Tudela, interno en Tudela 7 años. Yo tenía vocación de misionero entonces, como todos, viajar, romper amarras eran las misiones. Venían jesuitas de Japón, nos motivaban con aquellas grandes aventuras, y entonces menos mal que mi madre me dijo primero el bachiller, a Tudela interno, y después ya verá. Bueno, y hice lo mismo pero sin ser misionero. Cuando veo en restaurantes y en sitios estos azulejos por ahí, digo, Tudela, mi colegio de Tudela. ¿Tú tienes un cariño a este colegio? Yo tengo, no, hombre, por favor, si es que aquí me habéis dado la vida. Disciplina, espíritu de sacrificio, fuerza de voluntad, pues eso que no hay hoy, hombre. Yo me acuerdo cuando paseábamos por aquí, ¿qué padre nos hacía ir con los brazos detrás? Todos en filas, silencio, en fila los dos. Filas, sí, una maravilla. Y el inspector que llamábamos, sí, hombre. en medio, yo estuve 2 años contigo. ¡Cuadra, a callar! Bueno, yo tenía 23 años. Nosotros, dentro de la Compañía de Jesús, solemos interrumpir la carrera y después de estudiar filosofía, pues nos envían a colegios o a donde sea. 3 años de prueba, pero de prueba, de auténtica prueba. Pues nos enviaron a varios aquí a Tudela. Bueno, y el día tal empieza, muy bien. Entonces, por la noche, cuando vinieron los autobuses, que normalmente venían en autobuses, también en el tren, pues la cena era, creo que era a las 9, pues yo bajé a las 8:30 pues a ver un poco a los chicos. Saludé un poco a la gente, pero nadie me conocía, ni yo olí. Y entonces me fijé en un muchacho, 12 años, flaquito, jovencito, allí,
estaba allí, solico, y me acerco, yo también solo, y le digo, muy buenas, muy buenas. Bueno, pues ya comenzamos, ¿verdad? Ya estarás tú acostumbrado. No, no estoy acostumbrado. ¿No? Es la primera vez que vengo. Hablaba bajito, la primera vez que vengo. Hombre, yo también, la primera vez que vengo, dame la mano. Y le di la mano, amigo. Para mí, el primer amigo que tengo aquí. Y para ti, pues ya veremos. ¿Te acuerdas? Pero a ver, si lo tengo vivo como si fuera hoy. Sí, sí, completamente. Oí como este patio hemos cambiado. Y esta era nuestra clase. Eso es. ¿Y quién es el que me enseñó a mí a tirar jabalina? Bueno, pues yo he querido investigar. Es un profesor que vino de México, eso es, de México, que escribió, tenía su libro de literatura, escrito por él. Andoino. Pues aquí fue el famoso profesor. Pero hizo un libro de literatura, él. De literatura. Y lo publicasteis aquí, ese era. Público. ¿Sería eso, Andoino? Sí, segura, fuerte. En ese tiempo vino uno de México. Y entonces, él de México traía diversas cosas, pero sobre todo el echar la jabalina. Bueno, con un estilo, él era vasco, pues estilo vasco. Bueno, entonces ya tendría esta es la segunda vez que vino. Cuando vino ya otra vez, pues le oí a él mismo, pues vio, pues yo, chico, ya había crecido y tal, y vio el otro también, tiene voluntad y ganas, y como no jugaba a otras cosas demasiado, digo, no, pues ya con esto, entonces le enseñó y vio que era un artista, y estaba fuerte, y era la forma peculiar de echar, de estilo vasco. Y el otro, sé que decía el otro, aquí tenemos una cosa buena. Lo que pasa es que no sé si le admitirán, pero en fin, venga, y con una afición, dice que tenía una afición terrible. Recordando tiempos de jabalina, vamos a ver. Íbamos a entrenar a Mara. Y allá, disco, y cuando marea baja, yo veía desde aquí, hombre, hay marea baja, me voy con el disco y me iba a Ondarreta, y pues 150 veces, 160 lanzamientos, 180, no había, era por la tarde, a veces por la noche, con algunos focos de un coche. El deporte, de verdad, para mí, era como una religión, era la austeridad que yo encontraba en el deporte, una escuela de sacrificio, de disciplina, esos valores que hoy están en crisis, pero que entonces, gracias a ese deporte olímpico, puro, limpio, pues creo que nos fue formando poco a poco. Eso fue para mí muy importante. En Somorrostro, Altos Hornos después, los minerales ahí, los ferrones, que eran las antiguas ferrerías, rompían la piedra, que todavía hay campeonatos allá, haciendo el hueco para la barrena, con estas palancas, que eran los palancaris, que era la barra. Y entre ellos pues empezaron a sofisticar esto más pequeña, un poco más gorda la cabeza, y de esta palanca, de los palancaris, nació la barra vasca. Pero la barra la tirábamos siempre con agua. Yo me acuerdo que Erauskin la ponía así, se agachaba, cogía agua, ponía así, a veces con jabón también, ¿ya te acuerdas? Con un poco de jabón. Para que resbale la y entonces se buscaba el centro de gravedad, ahí se le ponía el dedo así, ¿te acuerdas? Sí, y entonces era como un vals, era uno así, otra vuelta, una, dos y tres, y entonces se tiraba así, levantando el brazo por encima del hombro. Hombre, yo no me acuerdo ya cuánto pesaba, pero se lanzaba 60 metros, 58, tirábamos y fuimos campeones de España, un año uno, otro año otro, el primero, que era el profesor de todo, se puede decir, Erauskin, Celaya, ¿te acuerdas? Celaya. Que era muy alto y muy seco, de Bilbao, Iguarán, los Iguarán, que era toda una saga de... En Londres, en la Olimpiada de Londres, me dijo, mira Miguel, he hecho una demostración con una jabalina pequeña que no tenía cuerda y les he tirado para que como tiraba yo a las ovejas. Y sale, no sabes la distancia que sale, y me enseñó. Y entonces, en España empezamos a tirar la jabalina así, y me dijeron, Erauskin, Miguel Constaceo, descalificados, eso no se puede, sois unos gamberros. Y yo dije, bueno, muy bien. Entonces, como yo me entrenaba en París, en Joinville, allá, en el bosque de Vincennes, con el equipo francés, un día en un campeonato, muy poquitito, dijo, voy a tirar 65 nada más, me quedé el primero, pero por muy poca diferencia, con Maquet,
y de pronto los franceses dicen la bombe español que reprend le terreur, porque claro, la jabalina, con el estilo que ahora diremos, salía por encima de la gente y volvía al campo, y la gente salía corriendo, pero aquí los periodistas, en vez de callarse, dijeron, pueden tirar mucho más. Ya se alarmó todo el mundo, se alarmó la Federación Internacional, y entonces cambiaron el reglamento, porque lo que era de rigor era que si hubiera sido nulo, si no hubiera sido válido, hubieran interpretado el reglamento, pero tuvieron que cambiarlo para prohibirlo. Y entonces dijeron, lanzábamos igual que la barra vasca, la mojábamos así y decíamos 3 vueltas, 1, otra vuelta 2 y 3, y el movimiento final era así, impulsabas con la pierna como el disco y ahí salía la jabalina. Prohibieron las vueltas. Récord del mundo, Danielsen, me acuerdo, 81-30. Yo lancé 112. Entonces, como estaban prohibidas las vueltas, me fui a Puerto Rico, porque tú sabes que teníamos que ir a la Olimpiada de Melbourne. Félix Erauskin, iba Enrique Granados, Ángel de León y yo. Se suspendió porque los rusos invadieron Budapest con los tanques. España dijo, el OLA dijo, se suspende, España no va, para que se anule la Olimpiada, narices. Fueron rusos, húngaros todos y nosotros sin ir. Bueno, entonces Granados y Blume se fueron a Japón y yo elegí Puerto Rico y allá me quedé. Y entonces ahí cambié y dije, hombre, si me han prohibido las vueltas, ¿por qué no? Porque la jabalina, ya saben ustedes que se tira así, yo cogí así, con la punta para allá, ¿por qué no correr y hacer la carrera así, al revés? Y entonces al final giro, me pongo en la misma postura y tiro. Entonces era válido, ya no daba vueltas. 94 metros. Federación Internacional, eso tiré en Filadelfia, que valió el récord, 94. Y entonces allá se alarman, vuelven a cambiar el reglamento y dice el reglamento. La punta de la jabalina, en todo momento de lanzamiento, tiene que mirar en la dirección de la... Ya me anularon también, y volvieron a suspender. Y es una verdadera pena, pero voy a ver si sale un poquitito así, para ver, ya verás cómo es la historia. Más o menos era así. Más o menos. Y así tirábamos un campo entero, 100 metros. Era una maravilla. El programa de Ruta Quetzal es un programa que nace el año 79 y es una suma de coincidencias en una entrevista con Su Majestad el Rey de España, en la que más estaban en una cena, pues me acuerdo, Raniero, Grace Kelly, Simeón de Bulgaria, 7 personas. Me dijo, hombre, Miguel, dentro de unos años, estoy hablando del año 78, va a haber el 1992 y habría que hacer con esa excusa que los jóvenes de Iberoamérica pues se conocieran más y qué se podía hacer, preséntame un programa. Y entonces se me ocurrió algo que desde pequeño pues yo había estado viviendo. Teníamos una casa en Hendaya, seguimos teniéndola en la playa de Hendaya, y entonces allá, cuando yo tenía 10, 12, 15 años, 18, 20 años, casi siempre los viernes iba a tomar chocolate en una especie de terraza que teníamos. Juan Zaragüeta, el gran filósofo que había estudiado y había sido profesor en Lovaina, y Javier Zubiri. Y entonces me acordaba que hablaban de un viaje que se hizo en 1934 con estudiantes y profesores, un viaje de estudios, en un barco, se llamó Crucero por el Mediterráneo. El primer premio que dieron al mejor diario que se publicó era de un estudiante de 20 años que fue en el viaje, que se llama Julián Marías, el gran filósofo. Ortega y Gasset daba conferencias gratis para con ese dinero que se pudiera hacer el viaje, había becas, medias becas, pero la idea era que ese viaje de estudios por todo el Mediterráneo impactó a la Ilustración española de aquella época. García Morente, grandes arquitectos, Chueca, Garrigues Walker, que fueron en ese viaje, siempre hablaban de aquel viaje y de la unión que entre todos había hecho el viaje. Entonces dije, hombre, yo que he estado en América, que he visto la Universidad de Puerto Rico, que he estado en el Amazonas, que eso, juntando eso y juntando esta idea, se puede hacer. ¿Por qué no hacemos los 4 viajes de Colón en un barco? Y empecé a escribir y presenté el programa. Todos los ministerios de educación de todos los países de Iberoamérica seleccionaron a los mejores estudiantes, que les daban una beca para venir a España
recorrer un mes España y después recorrer un mes América con cualquier excusa de cualquier descubrimiento o de cualquier otra intención. Este año hacemos todo Nueva México, Florida, Cabo Cañaveral, celebran el 50 aniversario del primer lanzamiento, y después la Nueva Vizcaya en Chihuahua, en Durango y en Nayarit, al norte de México. Empezamos por la Florida para seguir un poco los pasos de Oñate, los pasos de los ferrones de los mineros vascos en Nueva Guinea, y recordar pues toda esa historia en las Californias, San Blas, donde también veremos el comandante, donde estudiaremos la figura del comandante de San Blas de Nayarit, de San Blas de las Californias, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Fue el gran descubridor de la costa noroeste del Pacífico americano, capitán de la Armada, comandante de San Blas de las Californias. Nuestro gran marino dio nombre a esa isla que se llama después Vancouver, ahí trató con el capitán Vancouver, y se llamó Cuadra y Vancouver. En todos los mapas antiguos lo podrán ver ustedes. Y aquí, en esta casa, en la casa de los parientes, donde él vino cuando era guardamarina, antes de irse para América, los Cuadra, por este valle, entraron hacia las Encartaciones por el río Cadagua, que era el río Salcedón. Por eso ahí vivían los Salcedos, señores de Ayala, donde emparentaron con ellos, y de ahí el apellido Cuadra Salcedo. Nuestra aura navegante repite el cuarto viaje de Colón. Estas son las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Buscamos este sitio para verlo porque es el más importante del Amazonas en historia. Esta obra solo Miguel la puede hacer. O sea, es el organizador nato, un hombre con una voluntad de hierro, dispuesto a todo, infatigable. No es porque yo la admire, es que es la verdad, es así. Cualquiera que le conoce a Miguel podrá decir esto. Yo creo que el viaje es una forma de cultura muy importante, y yo diría que es obligatorio en todo hombre hacer un viaje iniciático. En la época lo hacen todas las culturas primitivas, lo hacen los indígenas, los esquimales, los griegos lo hacían, ese viaje iniciático después de la pubertad, antes de entrar en la época madura. Es un viaje que uno tiene que hacer solo, tiene que aprender, como decía Sócrates, olvidando todo lo que sabe y volver a aprender en el viaje. Y uno tiene que saber que siempre aprenderá algo nuevo, porque el que cambia es uno. Aunque uno vuelva al mismo sitio, cambia los ojos. Hoy vamos a seguir con el diario de Colón. Dice, un día como hoy, hace 498 años. Es muy importante ese viaje iniciático, solo, durante un año o dos, que todo joven debía hacer, y después prepararse para hacer viajes culturales. Siempre que el exceso de equipaje sea un libro, sean libros, sea la documentación, porque el viaje después es mucho más interesante. Llevar libros de botánica, de biología y subir el Amazonas, pues hace un viaje que quede después un pozo para uno poderlo recordar y poder ilustrarse además. Hemos llegado al sitio donde está la huella del pie de Buda y donde los cristianos y musulmanes creen que Adán vino por primera vez a la tierra cuando fue echado del paraíso. El libro de Marco Polo dice de este lugar: Ceilán es una isla que ya os he descrito. En esta isla hay una montaña muy alta con rocas escarpadas y riscos tan a pico que nadie puede escalar si no es de la manera que os explicaré. De esta montaña cuelgan cadenas de hierro arregladas en tal forma que los hombres pueden subir hasta la cúspide de la montaña con ayuda de estas cadenas.